Amén. Hermanos, yo quiero pedirles que busquemos en nuestras Biblias Marcos capítulo 14, desde el versículo 3. Marcos capítulo 14, desde el versículo 3. Y allí vamos a estar observando eh, uno de los eventos que precedieron la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, pero que sin duda alguna tiene mucha enseñanza para nosotros. Por eso el Espíritu Santo permitió que fuese recolectado, que fuese recogido en estos evangelios para nuestra enseñanza. Entonces dice de la siguiente manera en el versículo 3: y estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, estaba reclinado a la mesa, y vino una mujer portando un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, muy costoso, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y algunos bramaron entre sí, porque ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía ser vendido por más de 300 denarios y dado a los pobres. Y la criticaban duramente. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué le causáis aflicción? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que tenía a mano. Se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que sea predicado el evangelio en todo el mundo, también se hablará de lo que ésta hizo para memoria de ella. Hermanos, estamos en un pasaje bastante conocido por nosotros, y lo podemos encontrar en los evangelios sinópticos, en Mateo 26 y en Juan capítulo 12. Cuando vamos a estudiarlo, entonces es tremendamente útil colocar a los tres escritores, a Mateo, a Marco y a Juan, y que cada uno pueda aportarnos detalles en el relato del mismo evento. ¿Dónde está ocurriendo todas estas cosas? Bueno, está ocurriendo en Betania. El Señor Jesús eh, está reunido en Betania, en casa de Simón el leproso. Yo diría más bien que sería Simón el ex leproso, porque ya ustedes saben que las normas, las leyes no permitirían que una persona que estuviese contaminada, infectada, enferma con la lepra, estuviese en medio de la comunidad, porque por temor al contagio. Entonces, podemos presumir eh, con, con mucha certeza de que estamos hablando de un Simón que había sufrido de lepra y que posiblemente el Señor Jesús le había sanado. Por lo tanto, en la casa de Simón el leproso se le estaba dando una cena especial al Señor Jesús. Pero debemos recordar también que allí mismo en Betania había una familia muy querida por el Señor Jesús. Y estamos hablando de María, de Marta y Lázaro, al cual el Señor resucitó de los muertos. Entonces, cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Tenemos una invitación especial para el Señor Jesús.
en casa de Simón el leproso, y allí no solamente está Simón el leproso, sino que está Lázaro, está Marta, María, está el propio Simón, está Jesús y sus discípulos. Hay un grupo entonces de unos 17 personas que están allí en esa cena, en esa comida especial que le están preparando al Señor. Entonces, tenemos una escena, la primera escena, donde observamos que en medio de la normalidad de la cena se suscita un evento absolutamente anormal, así como lo están escuchando. Todo parecía transcurrir bien. El relato bíblico nos muestra a Cristo, a los discípulos, a Lázaro, a Simón reclinado o reclinado a la mesa, y también nos muestra a una Marta, hermana de Lázaro, que está viajando posiblemente desde la cocina o desde el fogón hasta la sala donde estaban estos hombres cenando. Y lo que sucede ahora es que de manera repentina, de manera inesperada, María de Betania, y tenemos que distinguirla con este nombre, porque María era un nombre muy popular, así como Simón era un nombre muy popular. Aquí se le distingue como Simón el que era leproso. Pero en este caso no estamos hablando ni de María, la madre del Señor, ni estamos hablando de María Magdalena, ni tampoco de otra María, sino de María de Betania. Lo que sucede en esta primera escena, entonces, es que María de Betania entra repentinamente donde los hombres están cenando. Y no va con las manos vacías, sino que ella lleva un vaso de alabastro lleno de un costosísimo perfume de nardo. Y bueno, aquí pueden surgir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es ese vaso de alabastro y qué es nardo? Bueno, para que ustedes tengan idea, el vaso de alabastro está hecho de un tipo de mármol muy fino, muy preciado y reconocido porque él podía contener durante mucho tiempo los líquidos y en este caso el aceite perfumado producto del nardo. Así que ya hablar solamente del vaso de alabastro, estamos hablando de un utensilio que es bastante costoso. Y cuando hablamos de su contenido, entonces ese perfume de nardo también tenía un valor muy alto, porque era un perfume que se traía desde la India. Allí en la India se cultiva esas plantas de nardo y luego se somete al proceso para obtener su aceite perfumado. Así que bien hace la palabra de Dios demostrarnos que lo que traía María de Betania en su vaso de alabastro era algo sumamente costoso. Algunos piensan, quizás porque era una práctica en ese tiempo, que eso había sido la herencia, parte de la herencia que había recibido María de Betania de parte de sus padres. Por lo tanto, tenía un significado muy especial, no solamente tenía un valor sentimental, sino que tenía un valor económico que representaba la seguridad económica de ella y de la familia. Así que entra María y sin mediar palabra, como dicen los que escriben las noticias en Maracaibo, sin mediar palabra, ella se aproxima a donde está el Señor Jesús y rompe este vaso, posiblemente rompe el vaso de alabastro en el cuello. Era
una vasija quizás redondeada y tenía un cuello un poco largo, y ella quiebra, suponemos que quiebra el vaso de alabastro allí en el cuello con algo, con una intención muy clara, porque ese vaso de alabastro tenía su boca y su tapa, pero ella tiene una intención bien clara. Ella quiere asegurarse que todo el perfume se derrame sobre el Señor Jesús y que se derrame pronto, que se derrame rápido. Así que en esta primera escena, nosotros estamos viendo a una María de Betania que está arrodillada, que está humillada en adoración al Señor. Ella ungió y enjugó los pies del Señor Jesús con su cabello. Y todo lo que María hizo, todo lo que María de Betania hizo, lo hizo en silencio. Ella no le avisó a Marta, que seguía afanada, que seguía enfadada por los quehaceres de la casa. Ella no le participó a su hermana que ella iba a traer esta ofrenda delante del Señor. Tampoco se lo participó al Señor, tampoco se lo participó a los discípulos. Así que ella entra y hace lo que tiene pensado hacer, y lo hace en humillación y lo hace en silencio. Y la Biblia nos dice que la casa se llenó del perfume. En esta primera escena, cuando vemos a María de Betania arrodillada, nosotros vemos por lo menos 4 cosas en María. Había una profunda devoción, había un profundo deseo de adorar a Cristo. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque ella rompió no solamente el vaso de alabastro, María rompió muchas cosas. Por ejemplo, María rompió las normas culturales. Ella no podía estar en ese salón a menos que estuviese sirviendo con su hermana Marta. Ella no podía estar allí. Los hombres estaban sentados en ese sitio y solamente ellos debían estar allí. Pero María rompió las normas culturales. María rompió el protocolo de la cena, porque ella pudo haber pedido permiso. En la puerta de la habitación donde estaban cenando, ella pudo hacer una pausa y pedir permiso para entrar. ¿Se recuerdan a Esther? Había un protocolo. Ella no podía presentarse delante del rey a menos que el rey la llamara. Sin embargo, ella se paró allí a la entrada del rey y esperó a que el rey le diera la oportunidad. Pero aquí no fue así. Esto no fue lo que hizo María de Betania. María de Betania rompe el protocolo de la cena y va justo donde estaba el Señor Jesús y allí lo unge con este aceite perfumado de nardo. Rompió la fortuna familiar, lo mencioné hace unos instantes. Si eso era producto de la herencia que había recibido y eso era sus ahorros para asegurar la economía familiar, María de Betania acababa de romper la fortuna familiar. Pero también María de Betania rompió su amor propio, expresado en el hecho de que ella no solamente ungió al Señor, sino que con su propio cabello ella secó los pies del Señor Jesús. No le importó su apariencia personal, ya no le importó cómo iba a quedar su cabello. A ella lo que le importaba en este momento era rendir la adoración que Cristo merecía, la devoción que había en su corazón por el Señor Jesús. Y eso nos lleva a la segunda escena, porque lo que acaba de hacer María, eso trae consecuencias. Posiblemente usted haya estado en una cena donde todo
estaba bien cuadrado, todo estaba muy normal, pero ocurre algo que pone la cena o la reunión patas arriba, y eso es lo que acaba de suceder. Lo que acaba de suceder no lo relata Marcos de la manera como lo relata Juan, porque Juan coloca el nombre. Juan fue escrito, el Evangelio según San Juan fue escrito mucho tiempo después que Mateo y Marcos había sido escrito. Así que Juan puede tener libertad para poner los nombres bien claros de las personas que están participando en cada uno de los eventos. Y en este caso, Juan dice que Judas toma la batuta luego de haber visto lo que María acababa de hacer. Entonces, él toma la batuta y muestra una actitud de una persona que está sumamente ofendida, de una persona que está enojada, indignada y se estremece por lo que acaba de hacer María de Betania con el Señor Jesús. Y hay una expresión que la utiliza la Biblia textual, dice que bramó, lo utiliza en plural, y ya vamos a ver por qué. Y ese término habla de un sonido fuerte que se hace para denotar cualquier cosa, puede hacerse las aguas, el mar embravecido, puede bramar los vientos, pero es un sonido fuerte que marca o es una señal de que algo está sucediendo. Entonces, lo que está pasando en esta segunda escena, donde ya no está María arrodillada en humillación al Señor, sino que ahora María ha sido levantada y ha sido sentada en el banquillo de los acusados. Judas está diciendo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Era razonable lo que él estaba diciendo. Era razonable. Era un perfume muy costoso y eso representaba el sueldo, el salario de un año de trabajo. Y él está diciendo, ¿por qué no fue utilizado este perfume luego de su venta para ser entregado a los pobres? Lucas dice, Marcos, perdón, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Mateo dice, ¿para qué este desperdicio? Ellos no podían ver lo que María de Betania estaba viendo o estaba haciendo, ni tampoco podían ver mucho más allá de lo que su sentido, su mente caída y sus ojos velados podían ver. Fíjense que para Judas lo que había sucedido era un gran desperdicio. Para Judas lo que había hecho María de Betania era algo que era desmedido y era reprochable, porque todo ese dinero hubiese sido entregado a los pobres. Pero Juan nos dice que las motivaciones que tenía Judas no eran motivaciones piadosas. Parecía envuelto en piedad lo que él estaba diciendo, pero Juan nos dice que como él era el tesorero, como él tenía el dinero, él guardaba la bolsa de dinero con las ofrendas para el sostenimiento de los 12 y del ministerio del Señor Jesús. Entonces dice Juan que él tomaba de la bolsa para su propio beneficio. Así que Judas se lamentó de que esos 300 denarios no cayeran en la bolsa del dinero de ahorro del grupo de trabajo del Señor Jesús. Y él no pudo entonces tomar de ese dinero para enriquecerse a sí mismo. Así, entonces, queda bien claro lo que estaba sucediendo en esta segunda escena. Ahora tenemos a María sentada y no solamente a Judas, sino tenemos a todos los discípulos apoyándolo a él.
lo que estamos viendo es que el resto de los apóstoles se dejaron arrastrar por Judas. Y ellos, según dice Marcos, murmuraban contra ella. ¿Se pueden imaginar ustedes a María de Betania luego de haber hecho lo que había hecho en adoración al Señor? Ahora está siendo criticada, cuestionada, burlada, y lo que faltaba era que le hubiesen caído a latigazos, aunque no lo hicieron de manera física, pero de manera verbal ella pudo recibir esta cantidad de latigazos de parte de Judas y de parte del resto de los discípulos. ¿Dónde estaba enfocado el corazón de los discípulos? ¿Dónde estaba enfocado el corazón de Judas? Sin duda alguna, estaba enfocado en el precio alto del perfume de nardo. Allí estaba su mirada. Y eso nos lleva a la tercera y última escena. Porque ahora el Señor Jesús entra y participa de manera activa en lo que está sucediendo y trae orden y trae corrección y trae disciplina para aquellos que habían estado acusando a María de Betania. En la tercera escena de este relato, entonces vemos ya no a una María postrada, arrodillada y humillada delante de Jesús, como en la primera escena, tampoco la vemos como una María que está sentada en el banquillo de los acusados, recibiendo el chaparrón de críticas y cuestionamientos de los discípulos, sino que en la tercera escena vamos a ver a una María que es exaltada por lo que hizo. El Señor Jesús entra en escena y dice algunas cosas en particular. Dice, déjenla, déjenla, dejen a esta mujer, déjenla. ¿Por qué la molestáis? ¿Por qué Jesús estaba diciendo esto? ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo no la moleste? Por la sencilla razón de que Jesús estaba enfocado en la adoración que había recibido de María de Betania y no estaba enfocado en el precio del vaso de alabastro, ni tampoco en el precio del nardo puro. El Señor dice, déjenla, ¿por qué la molestan? Es un reproche, es una orden, y los discípulos callan. El Señor les dice, déjenla, porque buena obra me ha hecho. Y yo no sé si usted, su mente, está llevando al mismo sitio donde me lleva a mí. Cuando en Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42, cuando el Señor Jesús estaba allí en Betania, pero estaba en la casa de Lázaro, Marta estaba sirviendo, estaba afanada sirviendo la comida y sirviendo al Señor Jesús. En tanto que María, la misma María, María de Betania, estaba sentada a los pies del Señor Jesús escuchando sus palabras. Y Marta va y regaña al Señor Jesús y le dice, ¿cómo es posible que tú te portes de manera indiferente en relación a lo que mi hermana está haciendo conmigo? Deberías reprenderla para que me ayude a servir. Y el Señor Jesús le dice, Marta, estás afanada y estás enfadada con muchas cosas, pero María, tu hermana, una sola cosa ha hecho, y eso es lo que tú debes hacer, es aprovechar el tiempo y escuchar mis palabras que te pueden ser de mucha ayuda. Cuando ahora estamos nuevamente en Betania, está ocurriendo lo mismo. Esta María, en vez de estar pensando en atender al grupo de los discípulos de Simón el leproso, de Lázaro, ella tiene en mente algo muy claro y es derramar su corazón en adoración al Señor. Y el Señor le vuelve a celebrar eso y le dice,
buena obra me ha hecho. María hizo lo correcto. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y cierra la boca de todos los discípulos que estaban criticando a esta mujer. Le dice, buena obra me ha hecho. El Señor le dice por tercera vez, déjenla. A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Parece, hermanos, que María, a diferencia de Marta, Lázaro y los discípulos del Señor Jesús, sí había podido entender lo que el Señor había dicho acerca de su sacrificio, acerca de su muerte. Parece que los discípulos, y estamos hablando de unos 6 días antes de que el Señor Jesús fuese crucificado, ellos estaban en otro planeta, pero María sí parece que estaba atenta y clara en lo que el Señor Jesús había dicho y había enseñado. Sus días estaban contados y María pensó que era el tiempo correcto para derramar su adoración al Señor. El Señor dice, déjenla porque a los pobres siempre las van a tener. El Señor Jesús en ninguna manera dijo, no ayuden a los pobres, o el Señor Jesús menospreció a los pobres. El Señor Jesús dijo, ahora no es el tiempo de atender a los pobres. Este tiempo es de adorarme a mí. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Así que no podemos nosotros malinterpretar lo que el Señor Jesús está diciendo en relación a los pobres. Sencillamente, a los pobres siempre los van a tener. A los pobres siempre los vamos a tener en nuestra iglesia, en nuestra comunidad cristiana. Y a los pobres tenemos que cuidarlos. Y a los pobres tenemos que ayudarlos. Pero el Señor Jesús está diciendo, este es un tiempo no de atención a los pobres, sino un tiempo de adoración para mí. El Señor Jesús dice nuevamente, déjenla porque ella se ha adelantado a la preparación de mi sepultura. ¿Se dan cuenta que María, quizás sin saber los tiempos, ella podía observar que el ministerio del Señor Jesús estaba llegando a su fin? Y ella quiso ahora, con lo que tenía, adorar al Señor. El Señor dice, déjenla, porque donde se predique el evangelio en el mundo, se contará lo que ella hizo para memoria de ella. Hermanos, y eso es lo que usted y yo estamos haciendo. Nosotros hoy, más de 2000 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús, nosotros estamos haciendo un recordatorio de la manera como María de Betania adoró al Señor. Así que hemos visto a una María de Betania postrada en humillación al Señor, derramando el perfume, una María de Betania en la silla de los acusados, siendo cuestionada, pero ahora estamos viendo a una María que ha sido exaltada por su Señor. Y allí se cumple lo que la palabra dice, todo aquel que se humilla será exaltado. Hermano, algunas cosas podemos observar aquí. Primero, es que Jesús mostró que es Dios. Jesús mostró su deidad. Si Jesús no hubiese sido Dios hecho carne, Jesús no hubiese recibido la adoración. Con toda seguridad, el Señor Jesús hubiese reprochado y le hubiese dicho a María de Betania, no, no me adores. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió con Juan? Allá en Apocalipsis 22:9 se relata eso, que él se postró, se iba a postrar delante de un ángel que le estaba dando un mensaje y este ángel le dijo, no lo hagas, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo, soy hermano de tus hermanos, de los profetas, de los que han de creer. Y él le dice, ese ángel le dice, adora a Dios. Así que lo que estamos observando en este relato es que Jesús está mostrando su deidad, pero también está mostrando que la adoración desmedida
de María de Betania había sido recibida y había sido aprobada. Hermanos, se acabaron las escenas de este relato. Escena 1, escena 2, escena 3. Nos queda un cuarto escenario que yo lo estoy inventando. Un escenario donde solamente estamos tú y yo y está el Señor. ¿Cómo estamos adorando al Señor? ¿Cómo es la adoración que nosotros le entregamos a Él? ¿Es una adoración vacía o es una adoración mecánica? O peor, quizás estamos hablando de una adoración hipócrita, cuando nuestros ojos no están puestos en aquel que merece toda la adoración, sino que estamos pensando en los halagos personales, en cómo suena mi voz, o cómo se ve mi desempeño, o cómo luce mi ropa, o cómo luce algo que no tiene nada que ver con la adoración a nuestro Señor. Hay un canto, hermanos, que nosotros entonamos en la iglesia. Dice, la única razón de mi adoración es Jesús. La pregunta, hermanos, es, si ese canto que sale de nuestra boca está respaldado por lo que hay en nuestro corazón. O simplemente decimos, la única razón de mi adoración eres tú, Jesús, porque la melodía es linda y porque nos gusta cómo suenan los instrumentos. En Juan capítulo 4, y con eso cierro, cuando el Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, Él le dice, pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores, quiere que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, usted y yo tenemos que revisarlo, porque no podemos engañar al Señor con una adoración vacía, mecánica o hipócrita. El Señor está buscando verdaderos adoradores, y para eso nosotros fuimos creados. Y cuando hablamos de adoración, no estamos hablando de cantos. Adorar al Señor con los cantos es simplemente una manera de hacerlo. Es una vida de piedad, de obediencia, que traiga gloria a su bendito nombre. Señor, en esta hora queremos que tú hables a nuestros corazones, tu Espíritu Santo tome tu palabra que ha sido leída y explicada y la aplique a nuestros propios corazones. Pedimos, Señor, perdón cuando hemos adorado tu santo nombre de manera mecánica, de manera hipócrita o de manera vacía. Y rogamos, Señor, que podamos ser corregidos y traer delante de ti una adoración real, verdadera, apegada a tu palabra, en obediencia a ella. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Si hay alguno de ustedes que tenga un motivo de oración, pueden exponerlo en este momento. Bueno, hermano, yo creo que ya muchos de los hermanos ya saben mi motivo de oración, por el problema que tengo con el apartamento, para que, bueno, el Señor ponga en el corazón del inquilino dar la cara y entregarme mi casa en el momento y el tiempo que el Señor así lo desee, y el tiempo que sea la voluntad del Señor. Amén. También, bueno, por provisión para Karen, porque Berkeley está sin trabajo, entonces le pido a los hermanos que me acompañen en oración para que el Señor les provea alimento. Ok, muy bien.
Sin más. Yo quisiera pedir por 3 cosas. La primera es por salvación para mi amado hijo Samuel, para que Samuel, el Señor abra sus ojos y pueda escuchar la voz del Señor. Esa es la primera. También quiero pedir por mi hija Samantha, que está embarazada, como ya algunos de ustedes saben, y yo le pido al Señor que el bebé venga con todo bien y que el Señor nos permita Amén. Enseñar lo que sus padres nos puedan enseñar en el amor y en la disciplina del Señor, y que nosotros también podamos ser usados para eso. Y lo tercero es por el viaje que Aarón y yo tenemos pendiente para Venezuela, que el Señor, sabemos que Él tiene ordenado ya todo, pero que le dé a nuestras mentes, a nuestro corazón tranquilidad y provea todo lo que necesitamos para poder llegar allá con bien a nuestra casa. Amén. Maritza. Maritza. ¿Algún otro hermano? Ya Ajá, estoy aquí. Vale. Quería pedir oración por mi jefa, ella se llama Mirella. Bueno, para que el Señor pueda, Espíritu Santo pueda obrar en su vida y ella pueda tener un corazón sensible al Señor. Ella escucha y todo, pero no hace ninguna decisión. Y que en estos momentos, bueno, que está pasando por tantas pérdidas, ella pueda encontrar en el Señor su salvación y su refugio. Amén. Oraremos por eso. Sin más. Mari. No, nada más, eso. Mari no Maritza, sino Maribel. Gracias. Ok. Maribel. Quiero que me apoyen, es que no había prendido el micrófono. Quiero que me apoyen en oración por la salud de mi sobrino Arturo, para que el Señor lo sane y pueda pasar una buena noche hoy, que alivie el malestar que ha tenido en su estómago, que no siga vomitando y que bueno, que realmente esos exámenes que le hicieron sean así como dicen, pues los resultados, que todo está bien. Entonces quiero que me apoyen en oración por eso. Ok. Gracias. Sin más. Bueno, yo quisiera que estuviéramos orando por Víctor López, el hermano de Luz. Ella me escribió esta tarde para pedirme oración, que la acompañara en oración por su hermano, porque lo hospitalizaron. Está muy afectado de los pulmones, parece que le dio hace poco una gripe bastante fuerte. Pensaban que había salido de ese cuadro, pero ya tuvieron que hospitalizarlo, está bastante comprometido. Están haciendo exámenes para ver si es el coronavirus o cualquier otra cosa, pero está hospitalizado y bueno, para que intercedamos a su favor. Ok. Víctor López. ¿Alguna otra petición, hermano? Bueno, siendo así, entonces yo me va a permitir hacer esta oración y con eso damos por culminado el servicio. Ya ustedes saben que no significa que no podemos compartir un rato más. Señor, delante de ti nos presentamos nuevamente para traer estas peticiones, estas necesidades, que sabemos, Padre, que te agrada que nosotros vengamos delante de ti por los méritos de Cristo a solicitarte estas cosas. Pedimos, Señor,
por el caso de Inés con su apartamento. Padre, queremos pedirte que conforme a tu propósito, esta situación pueda ser resuelta y que también bendigas a Berkeley y a Karen de tal manera, Señor, que ellos puedan ser fortalecidos en la fe, que ellos puedan amarse, que puedan seguir Señor, tomados de la mano en cada de las circunstancias que se les presentan, pero sobre todo, Señor, que sus corazones puedan ser inclinados a buscarte a ti, a adorarte y levantar a sus hijos en el temor de tu palabra. Ayúdalos, Señor, conforme a la necesidad que ellos tienen. Conforta el corazón de Inés, fortalécela, Señor, para que ella pueda, ante los problemas, pueda estar firme, no sea, Señor, su fe quebrantada en medio de las tribulaciones, sino que ella pueda disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que pueda disfrutar del gozo de saber que tú eres un Dios grande y poderoso. Así, Señor, pedimos también por Maritza, su familia, pedimos por su amiga Mireya cuando está atravesando momentos muy dolorosos. Pedimos, Señor, que en tu misericordia ella pueda conocerte como Salvador de su alma. Dale sabiduría a Maritza para poder hablarle con precisión sobre ti y sobre lo que dice tu palabra. Y también pedimos, Señor, por Arturo, el sobrino de Maribel. Padre, ayúdalo, permite que pueda recuperarse, que pueda sanarse de este problema en sus vías digestivas, y que la familia, Señor, pueda agradecerte a ti y glorificarte a ti por el cuidado que has tenido de Arturito. Así, Señor, también te pedimos por Samuel David, para que en tu compasión y tu misericordia, Señor, lo atraigas con cuerdas de amor y pueda venir a ti, Señor, en arrepentimiento a causa de sus pecados y sus ofensas delante de ti, y en fe, Señor, creyendo que tú eres poderoso para perdonarlo y para salvarlo. Rogamos, Señor, que tengas misericordia de él. Pedimos también por Samantha Daniela, en su embarazo. Ayúdala, Señor. Permite que ella, junto con Alejandro, puedan también adorarte, glorificarte, predicar el evangelio a la familia de Alejandro que no te conoce. Y pedimos, Señor, que este regalo hermoso que tú nos das como familia podamos verlo, Señor, como algo muy preciado de tu parte, y podamos, Señor, recibirlo con gozo y con alegría. Prepara, Señor, nuestros corazones, los corazones de Alejandro y Samantha, para poder criarlo, para poder levantarlo también en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por Víctor López. Sabes, Señor, dónde está y también sabes la condición en la que se encuentra. Pedimos, Padre, que según tu propósito santo, tú le restaures su salud para gloria de tu nombre. Ayuda a la familia que está angustiada, provee los recursos, los medicamentos, y Señor, que en todo tu nombre sea alabado y adorado. Amén. También pedimos, Señor, que nos ayudes a Adriana y a mí cuando queremos regresar a casa, pero tú, Señor, nos tienes acá también trabajando en nuestros corazones, y te agradecemos, Señor, que sigas trabajando en nosotros y que también podamos ser de bendición para nuestra familia a quien estamos acompañando en este tiempo. Señor, bendícenos, ayúdanos y glorifícate, Señor, en todo lo que hagamos. Que tu nombre sea exaltado y que
nuestros corazones, Señor, puedan darte la adoración que tú solamente te mereces. En Amén. Jesús, damos muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien, Amén. hermano. Amén.